Buenas tardes, querida familia, nuevamente con ustedes para regalarles una porción de la palabra. Hoy quiero seguir hablando de Jesús. Este día, tal vez la semana, tal vez el mes, tal vez el año, hasta los siglos de los siglos seguiré hablando de Jesús. Amén. Hoy quiero solo que vayamos a unos versículos. Quiero que también usted con el tiempo los pueda anotar para que usted en su casa, con los suyos, con su familia, con sus amigos, los pueda compartir y pedirle al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe qué quiere, qué significa esta palabra que le voy a hablar. Hoy quiero hablar sobre la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús puede borrar, no perdonar, la sangre no perdona, borrar los pecados del hombre. Los pecados del hombre, y vamos a mirar en 1, 2, 3 y 4 versículos para que usted los tenga en cuenta. Vamos a abrir la palabra o la bendita palabra de Dios en el libro de Hebreos. Quiero que usted me acompañe. Hebreos 9, 23 al 28. Es muy corta. Y después miramos 10 al 23. Amén. Y leemos tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Hebreos 9, 23 dice así: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Es por Él, para Él y en Él. Para eso vino Jesús, a quitar los pecados del mundo, a limpiarnos, a borrarlos, a hacernos libres de toda contaminación, a hacernos libres de toda iniquidad. Amén. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano alguna, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús vino para presentarse en carne y hueso. Y no para ofrecer muchas veces. Miren, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado del mundo. A eso vino Jesús, querida iglesia, y de eso quiero que hablemos, porque en el mundo no hay ninguna persona que pueda borrar pecados, que pueda limpiar pecados. No es por ningún ministro, no es por ningún alcalde, no es por ningún presidente, no es por ninguna imagen, no es por ninguna persona, llámese como se llame, es por la sangre de Jesús. Solamente Jesús y la sangre de Jesús, a Él sí podemos recurrir para limpiar nuestros pecados. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio, porque vendrá un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación, dice aquí, con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y yo estoy esperando a ese Jesús, a ese Jesús. Eso está
en el libro de Hebreos 9, 23 al 28. Quiero que sigamos ahí. 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Ciertamente, dice aquí, todos los sacerdotes están día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Quiénes? Dice aquí, todos los sacerdotes de la tierra, ninguno puede quitar, ninguno puede borrar pecados, como lo hacen ciertos ministros o ciertas instituciones. No. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos? Los que no obedecieron a la palabra de Dios. Los que no quisieron ir a las Escrituras. Los que no quisieron reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo de Dios, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, miren, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Esta es el agua pura, su palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él, el Señor, que lo prometió. ¿Quién lo prometió? Jesús de Nazaret. ¿Quién lo prometió? Dios a través de Jesús de Nazaret. Aleluya. El Padre, que es Dios, planeó mandar a Jesús desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Y yo miraba aquí, usted puede anotar, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18, ¿qué dice? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo fui rescatado de esa vana manera de vivir, porque estaba en el mundo, en el alcoholismo, pero fui rescatado por Jesús. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, porque eso perece, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes. Miren, el Padre planeó mandar a Jesús desde antes de la fundación del mundo para eso, para perdonar nuestros pecados. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a nosotros. Él vino en estos tiempos, en carne y hueso, por amor a nosotros hace 2000 años. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en el Dios
vivo. Aleluya. Eso está aquí en el libro Primera de Pedro 18 al 21. 18 al 21. Fuimos renacidos de una simiente, no de una simiente corruptible, no, sino de una simiente incorruptible, sin pecado, porque Jesús no tenía pecado. Fue por la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Pedro 1:23, para que usted lo busque en su casa, escudriñe las Escrituras, siendo renacidos no de simiente corruptible, no, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros fuimos renacidos de una simiente no corruptible, sino incorruptible. Amén. Ese es Jesús. Ese es Jesús que vino para morir por usted y por mí. Vamos a mirar ahorita que Jesús vino a perdonar todos los pecados. ¿A dónde está? ¿A dónde lo dice? Aquí en el libro de Colosenses. Usted va a anotar estos versículos, más tarde se los voy a dar. No son sino 2, 3, 4 y 5, para que usted los mire en su casa y cerciore que esto es verdad. Colosenses 2, del 13 al 15 dice que Él vino a perdonar todos los pecados del mundo, a limpiarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, miren, nos dio vida juntamente con Él, con Jesús. A eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola allí en medio y clavándola en su cruz. A eso vino Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola allí en su cruz. Aleluya, gloria a Dios. Yo por eso doy gracias a Dios por esto. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿A quiénes? A los diablos, al enemigo, a Satanás. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Despojando a los principados y a las potestades, al enemigo, a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. A eso fue que vino Jesús, a perdonar, a limpiarnos, a restaurarnos, a darnos vida, a limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, a vivificarnos, a limpiarnos con esta agua pura que es su santa palabra de Dios, a hacernos libres, a respaldarnos, a sanarnos. Porque Jesús fue el último cordero de la Pascua, el último cordero de la Pascua para ser sacrificado por usted y por mí. Tremendo eso, me gusta. Jesús fue el último cordero de la Pascua para ser muerto, para ser sacrificado por usted y por mí. Esta es la palabra que quería darles, que quería enseñarlos sobre Jesús de Nazaret, mi amigo, mi confidente, ese amigo que usted y yo necesitamos para que Él sea siempre ayudándonos en todo. Querida iglesia y querida familia, hoy los invito a que ustedes escudriñen estos versículos. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 10, del 10 al 23.
Primera de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 23. Son muy fáciles. Y Colosenses 2, del 13 al 15. Pídale al Espíritu Santo, pídale a Jesús que le dé la gracia, que le dé la iluminación en esa palabra, para que usted también pueda ser libre de toda contaminación. Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo siga reinando en sus corazones, en sus familias y en sus hogares. Dios los bendiga.